rueda cámara 2, rueda. Yo voy a hacer claro. Exacto. Sabemos que la cosa va bien. En el marco mental de lo que es el manejo ambiental, gestión del riesgo territorial, nuestra relación con el medio ambiente. Saber. Es básicamente saber. Y el Homo sapiens, por definición, pues se supone que es exactamente la especie que se separó de una animalidad sin que fuera completa la separación, solo por una cuestión específica, la inteligencia. Un tipo de inteligencia que permite reflexionar sobre sí mismo y los demás. Y lo demás. Y eso es lo que nos diferencia de las demás especies animales. Hemos manejado y planeado nuestro país como verdaderos sapiens. Bueno, ni tanto que queme el santo, ni poco que no lo alumbre en realidad, pero visto en perspectiva, 5 siglos después del mundo precolombino, en realidad nosotros hemos cometido unos errores que pesan hoy sobre el presente. Uno es la colonia, obviamente, es el feudalismo, no es culpa de nosotros, es lo que llega de una Europa atrasada en ese momento, España. Ese mundo feudal permanece hoy y ese es el problema. No quedó en el pasado, no le dimos una página atrás, permanece hoy. Ese feudalismo tiene una característica esencial, hace que la tierra sea un instrumento de poder. La tierra per se, un instrumento de poder. El otro enorme fardo que cargamos como una heredad es la esclavitud, que nos marca como una sociedad racista o discriminadora. A pesar de que no existe la esclavitud, quedó la herencia en buena parte de nuestro territorio nacional y en las concepciones que manejan la política y el poder en el país. Y si juntamos eso un poco, entonces, ¿por qué Bogotá no está en el mar? ¿Por qué Bogotá no está junto a un río navegable como la mayoría de las grandes ciudades del mundo? Pareciera que nos hubieran anclado en un mundo a donde no se podía llegar, pues es la mentalidad feudal. ¿O por qué nuestras comunidades negras hoy están en un territorio completamente olvidado, que es precisamente el mar? Y lo que nos podría comunicar con todo el mundo, el Pacífico, y sin embargo es la región más olvidada de Colombia, la más pobre, la que más indicadores terribles tiene. Por el racismo, por la esclavitud. No hemos podido superar aún hoy, en el presente, ese tipo de herencias que vienen del pasado. Y esa es una falta de inteligencia. Porque otras sociedades, la mayoría, sí lo ha hecho. No es porque nos correspondería ser a nosotros los primeros, no es que hemos visto ya desarrollos en el mundo en donde se ha pasado la página de la esclavitud, no más Sudáfrica, no más los Estados Unidos. Se ha pasado la página del feudalismo, mire Europa, mire el Japón, mire China, que fue donde nació el feudalismo. Y sin embargo nosotros nada, anclados. Y eso lo ligo a la inteligencia por la palabra sapiens, pero en realidad es una incapacidad nacional, es una incapacidad de construirse como nación. ¿Hay algún nombre en la historia de Colombia, estadista o no? Decía usted la tierra como herramienta de poder, que haya hecho una propuesta de utilizar la tierra como una herramienta de poder positivo. No se puede usar la tierra como un instrumento de poder. Ya de por sí ese ya es un contrasentido, digamos. Poder igual a tener tierra. Pues matas, tienes la violencia, la lucha por la tierra no se estira. Luego la tierra como instrumento de poder lo que hace es matar a la gente. Ese es el mundo feudal, lo que tú ves en Game of Thrones, como una parodia, digamos, pero de ese mundo. Es un mundo conflictivo de ejércitos privados, de ejércitos que es lo que está viviendo la Colombia contemporánea. Pero yo sí tengo que recordar, puedo que falle en mis conocimientos de historia, pero quizás el hombre con mejor tino propuso salir de eso, ¿cierto? Y ver la tierra como un instrumento productivo que arroja otro tipo de problemas, pero no es lo mismo tener la tierra fértil produciendo alimentos que tener la tierra como un instrumento simple de poder. Es Alfonso López Pumarejo, digamos, presidente de Colombia, en 1936, su reforma. Creo que fue un intento histórico de hacer la transformación que Colombia necesitaba en el momento y que nunca hizo. Porque lo que siguió después fue la violencia hasta el día de hoy. Y en contrario de un fortalecimiento de las fuerzas modernizadoras que pudieran haber vuelto realidad la idea de López Pumarejo, lo que vimos fue lo contrario.
un fortalecimiento de las fuerzas más retardatarias en Colombia, que se han anclado precisamente en la defensa de esa tierra como instrumento de poder. Son la mayoría en el Congreso, hacen las leyes, ponen presidentes, y su última derivación contemporánea es que se articularon al narcotráfico, y de ahí el crecimiento del paramilitarismo, etcétera, con una base popular que les sigue respaldando una tesis que el mundo superó hace 3 siglos. Si usted es puesto como presidente, ¿cuál es su primera gestión en el tema ambiental? Ahí me pones en un tema que he recorrido ya como alcalde. Pero como alcalde pude ver las tensiones, porque por eso fue que me destituyeron, tensiones profundas. No fue ni siquiera la política social, fue la política ambiental. El POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que hundieron, y el reciclaje. El reciclaje fue lo que les permitió destituirme e inhabilitarme por 15 años. Y lo que hizo Peñalosa fue desmontar el modelo. Pero como presidente eso cambia de perspectiva, digamos, hay otro tipo de instrumentos y de medidas incluso fundamentales que se pueden tomar. Para mí el problema fundamental desde el punto de vista ambiental y creo que político de la humanidad es el cambio climático. No es todo el problema ambiental, pero ahí, si eso no lo resolvemos, no resolvimos nada, porque puede acabar la especie humana y la vida en el planeta en tiempos que ya no son milenios, en tiempos que ya son decenios. Y lo que hagamos hoy es lo fundamental. Ya dentro de 50 años no se pudo hacer nada. Ya es contemplar como testigos la desaparición. Entonces, digamos, hoy hay una acción política inmediata. Es la política que cruza el mundo. Va a dividir los espacios políticos, lo mismo que el nacional. Fíjese usted que mientras las fuerzas políticas de Colombia gravitan alrededor de si se imita a Venezuela o no, el mundo está gravitando alrededor de si se mitiga el cambio climático o no. Si usted coloca el tema del cambio climático, que lo produce la evaporación a través de la tecnología del carbón y el petróleo, entonces Venezuela queda en el mundo que debe pasar, que se debe olvidar en términos de gran productor de petróleo. Pero si se remite esa pregunta a Colombia, que es donde estamos, entonces ¿cuáles son las políticas inmediatas que usted podría incentivar para mitigar desde su perspectiva el cambio climático y para adaptar el país al cambio climático? Hay varias que no son de un día para el otro, porque nada de esto es fácil. Tienes que cambiar la matriz energética, por lo menos dejar de usar el carbón. Eso es más o menos el 30% de nuestra generación eléctrica. Lo puedes cambiar perfectamente y de manera más barata por la energía solar y eólica. La eólica solo nos sirve en La Guajira. La solar me interesa muchísimo por sus efectos de democratización en la economía, que es un tema esencial en la perspectiva de construir equidad social. Si las normas, y hay una acción de gobierno, permiten que los hogares puedan instalar techos de energía solar en cualquier proporción, digamos, lo que produciría bajar las tarifas de energía eléctrica del hogar colombiano, pero al mismo tiempo posibilitar una producción dentro del hogar, generar puestos de trabajo y en grandes cantidades con energías limpias, y al mismo tiempo una democratización, por tanto, de la economía mientras mitigas el cambio climático. Uno de los efectos inmediatos de una producción de energía solar distribuida es la electrificación del transporte. Entonces una serie de temas de debate, incluso hoy, adquieren todo su peso, su magnitud. Entonces había que tener taxis eléctricos, claro. Entonces había que dejarle el tema de los buses diésel con todas sus modalidades y pasar a los tranvías y al metro, claro. Entonces es que la inversión en 4G puede ser al final contraproducente si no priorizamos antes la red férrea nacional. Claro, porque la red férrea nacional es eléctrica y abarata los costos de transporte. Entonces la inversión en Reficar fue uno de los peores errores del gobierno de Uribe y de Santos. Desde el punto de vista de la gerencia de los recursos públicos, un inmenso error, porque con eso hubiéramos podido financiar los metros, los tranvías o la instalación de la energía solar. Ahí hay un campo, digamos, de acción. Solo he tocado el tema de matriz energética. El tema de adaptación,
que implica una reubicación de población en primer lugar en alto riesgo, en grandes ciudades y en todo el país. Separar, es lo que yo llamo ordenar el territorio alrededor del agua, no contra el agua. Entonces, ahí tienes una formulación de políticas concretas. Vamos a poner un caso concreto. Cartagena es la segunda ciudad con Miami de toda América que puede ser la más afectada en el corto plazo por el ascenso del mar. Eso implica que en Cartagena hay 26.000 familias muy pobres, en extrema pobreza, la mayoría, que las ves viviendo encima de una ciénaga al lado del mar, ¿cierto? Y que ya en perspectiva va a tener el agua al cuello. ¿Hay algún plan en este momento de reubicación? Ninguno, no les importa. Piensan que se van y punto, y resuelven su vida como quieran. Pues ese es el primer plan de adaptación al cambio climático, la reubicación de las familias que viven en alto riesgo en Colombia. Esa experiencia la tuve en concreto en Bogotá y me enfrentó contra Camacol, pero debe ser una prioridad absoluta desde el punto de vista de la adaptación. Que te remito a un segundo punto que me parece clave, porque lo hemos mencionado, el agua. Porque ordenar el territorio alrededor del agua significa que hay que tener una política también alrededor del agua. Y si tú miras el Cerrejón, ¿cuál es la política colombiana alrededor del agua? Incluso como crítica al proyecto político de Duque y Vargas Lleras, que es el mismo, casi gemelos. Es que ellos dicen, la economía colombiana solo se puede sostener ahora si sigue siendo dependiente del carbón y el petróleo, es decir, lo que produce el cambio climático. Están en el bando de Trump, están en el bando de Maduro. La palabra castrochavismo no nos enseña nada al respecto. Están en un bando atrasado políticamente. Santos, Uribe, Vargas, Duque, con Trump en los Estados Unidos, con el señor Maduro, con todos estos reinos de petroleros del mundo, porque son los que están tratando de frenar las políticas que salven la vida, que es mitigar el cambio climático. Bueno, usted tiene esa propuesta y entonces para poder sacar más petróleo que se agotan las reservas tienes que usar el agua. Entonces el agua la han puesto como un instrumento para la extracción del carbón y el petróleo con costo de vidas humanas como en La Guajira. La desertización del Cesar y todos los territorios de agua potable. Desde una perspectiva de adaptación al cambio climático, ¿cuál es la política alrededor del agua? Es que sus prioridades no pueden ser el petróleo y el carbón, sus prioridades tienen que ser la vida. Y en primerísimo lugar la vida humana, el agua potable, las infraestructuras del agua potable. El derecho al agua que yo quise volver realidad en Bogotá a través del consumo mínimo vital de agua potable gratuita. ¿Eso por qué es? Porque si hay agotamientos del agua y el agua es una mercancía, vas a tener la triste realidad de poblaciones enteras que no tienen capacidad económica, que no pueden tener el agua potable. Lo estás viendo ya en África. Por eso cruzan y se ahogan en el Mediterráneo hacia Europa. Por decenas de millones. Y se volverán centenares de millones. Eso también puede ocurrir en Colombia. Por tanto, el derecho al agua potable, que es el derecho a la vida, tiene que volverse una realidad en nuestro país. Y implica un cambio de la prioridad en inversiones. ¿Cierto? La infraestructura del agua potable, la infraestructura del agua para producir alimentos y la infraestructura del agua para producir vida, que es finalmente para lo que está en el planeta Tierra. Una concepción completamente contraria a la que implicaría un modelo carbonero y petrolero, tenga el nombre de Maduro en un lado, tenga el nombre de Trump en otro lado, tenga el nombre de Vargas o Duque en este lado. Cuando los campesinos regresen al interior de esa frontera agrícola, ¿cuál es el proyecto concreto que sea productivo? Producir alimentos. Eso tiene indicadores económicos, etcétera, pero digamos, hoy 11 millones de hectáreas fértiles que están en manos de 11.000 personas, es decir, un promedio de 1.000 hectáreas por persona no producen una mata de yuca, una mata de maíz. Eso es un crimen contra la humanidad. Es la herencia del feudalismo y contemporáneamente del narcotráfico. Eso es irracional. Si somos sapiens, eso es lo que no tenemos que hacer, porque es un recurso escaso, vital hoy. ¿Por qué es vital? Si usted mira China, China tiene 900 millones de hectáreas fértiles, nosotros 15, ellos son 1.000 y pico.
Ellos ya hicieron sus cálculos. Nuestras tierras fértiles van a disminuir por procesos de desertización, porque el agua se evapora más rápido, porque esos son el cambio del ciclo del agua, es precisamente el efecto que produce el calentamiento global. Ese es, digamos, entonces el hielo se derrite más rápido, las grandes masas de agua del océano se evaporan más rápido, las masas de agua se estrellan contra las cordilleras, producen aguaceros más rápido, los vientos son más fuertes, etcétera, digamos. Se seca territorios enteros de Colombia y del mundo. Los chinos han hecho sus cálculos y entonces dicen necesitamos tierras fértiles fuera de China. Y vienen a comprar, incluso en Colombia ya han comprado. Tienen una política internacional para alimentar su población, de compra de tierras fértiles para producir hasta el último centímetro cuadrado. Mira, nosotros tenemos 15 millones de hectáreas fértiles y ahí solo se producen 4. Y no usamos las 11 restantes. Ni siquiera tenemos la concepción de lo que significa el cambio climático en términos de disminución de la producción alimentaria para los colombianos y las colombianas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Producirlas. ¿Quiénes saben producir alimentos en Colombia con todo el respeto de la tecnocracia económica? El campesinado colombiano. Solo que el campesinado colombiano no tiene los instrumentos como la mayoría de la población urbana colombiana. Ni los saberes se han entregado, ni las tierras fértiles, sino que están en las laderas y por eso terminan cultivando hoja de coca, ni las energías limpias que los paneles solares perfectamente le podrían dar a su, ni los créditos, porque hoy la mayor parte del pueblo colombiano que produce algo vive bajo la usurpación del gota a gota, que es la usura que impone la mafia al 20% diario de interés. Imagínense qué actividad productiva puede sostenerse con un 20% diario de interés. El campesinado no tiene ese crédito. Si nosotros hacemos una política sapiens alrededor de la tierra fértil, el campesinado se vuelve un granjero, como en Estados Unidos, como en Canadá, como en Europa. Y entonces, por lo menos, el primer grado de la productividad se obtiene, y es que las 15 millones de hectáreas fértiles de Colombia produzcan alimentos. Después vienen otros debates más complejos, con qué tecnologías, con qué abonos. Sí, el tema de la porque si el abono es en base a petróleo, vuelve. Pero digamos, el primer hecho que tenemos que lograr, y estamos hablando de un gobierno por los próximos 4 años, que por lo menos las tierras fértiles de Colombia produzcan alimentos. Ese es el proyecto democrático productivo hacia una economía, digamos, a nivel proyecto sostenible. En el mundo rural, ¿no? Porque además nos permite una industrialización de la que también hay que hablar. Ahora, claro que hay debates en el mundo del ambientalismo al respecto, y está una idea romántica, incluso hasta depredadora, pero porque si miran la ciudad, no piensan los edificios altos, por ejemplo, al que atacan. Resulta que los edificios altos es lo que nos permite mantener el territorio que rodea la ciudad, la densificación de la ciudad, etc. Pero digamos, en términos de agricultura, es indudable que el salto tecnológico de la agricultura no es como nos la imaginamos en el siglo XX. Entonces tú tienes los grandes campos de maíz de Estados Unidos y Canadá. Su precio unitario es muy inferior al que podemos producir en Colombia. Firmas un TLC y se arruina la producción de maíz en Colombia y otras. Y además, si hay exportación de petróleo, se revalúa más la moneda colombiana y peor. O sea, es un problema con otro, acabaste la agricultura. Pero si tú mides eso no en términos de costos en dólares por metro cuadrado y rentabilidad por metro cuadrado y producción por metro cuadrado, sino en términos de gases de efecto invernadero, con otra medición y otra contabilidad, entonces te da que la agricultura del maíz de Estados Unidos y Canadá es profundamente depredadora. Y si a eso le pones un impuesto, que es lo que se sugería para la COP21 en París, un impuesto que se llama tasa carbón, tú tienes una forma de proteger tu agricultura del mundo y tu industria del mundo, usando la tasa carbón. Es decir, estos son los efectos en donde el cambio climático puede producir instrumentos de política concreta, incluso que nos ayuden a este tema de cómo salimos del petróleo, tenemos una economía productiva y cómo esa economía productiva nos genera justicia social, equidad, paz, democracia. ¿Cómo será trazado en los próximos 4 años? Porque el tema está en un camino que prometa hacer futuro.
Sí, los pilares fundamentales, porque indudablemente no lo votaremos todo en 4 años y surgirán problemas que aún nosotros no prevemos. Que no, por ejemplo, ¿qué pasa en las zonas donde el agua potable sale de casquetes de hielo? Como en Ibagué y sus alrededores, toda la zona o la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un problema más agudo porque tú no tienes cómo controlar esos efectos dado que son globales. Pero digamos, en estos 4 años hay que posibilitar 2 temas. Mitigación, que no es que Colombia sea un gran causante del cambio climático, pero digamos hay que hacer un esfuerzo en el tema, que es básicamente energías limpias, que nos ayuda muchísimo en la democratización de la economía, electrificación del transporte, tanto lo urbano como nacional. Me parece que son 2 temas fundamentales y un salto hacia la agricultura sostenible. Y por el lado de la adaptación, que es nuestra gran tarea, porque si bien no producimos gases en la cantidad de los Estados Unidos, los efectos son los mismos. Y entonces aquí lo que llaman desastres naturales no son tales, son previsibles y tienen que ver con una estructura social que no se ha adaptado al cambio climático. Y estas tareas son más costosas, más complejas y son sociales y políticas. Y donde yo veo que hay una necesidad allí es usar nuestra tierra fértil para producir alimentos y ordenar el territorio alrededor del agua, que en la ciudad nos lleva a densificaciones y no expansiones, y en el mundo rural nos lleva a la reforma agraria. Porque si tienes a los campesinos viviendo junto a las quebradas y a los ríos, pues los ahogaste, así de simple, que es lo que viene pasando cada vez que hay un invierno en Colombia. Las empresas y entidades que atentan contra la riqueza económica parecieran ser judicialmente. Exacto. Entonces, nada, pues la pregunta es cómo se hace presencia. Digamos que la Constitución, sin que en ese momento se hablara del cambio climático, previó la necesidad de un equilibrio con la naturaleza en Colombia. Allí hay unos mensajes ya centrales y claves que si se aplicaran se podría generar toda esta política de adaptación y mitigación del cambio climático en Colombia sin mayores cambios de tipo constitucional. Hay una serie de problemáticas más políticas, más concretos y más normativas, digamos, que es el papel de un gobierno. O sea, ¿por qué pueden destruir la reserva Tomás Van der Hamen? Porque un ministro del Ambiente lo quiere. ¿Por qué lo quiere? Porque le dieron una orden. ¿Quién le dio la orden? El presidente. ¿Y por qué le dio la orden el presidente? Porque Peñalosa es el aliado y los negocios son de los amigos de ambos. ¿Cierto? Urbanizar ese terreno tan vital para los bogotanos, la ciudad de Bogotá. Es un problema del presidente, no de la Constitución. ¿Por qué las corporaciones autónomas regionales no cumplen su papel en general? Hay algunas que han hecho cosas importantes. Por ejemplo, la CAR del centro del país fue la que en su pelea logró que se creara la reserva Tomás Van der Hamen en su momento. Pero en general, ¿qué les pasa? Pues que son tomadas por una politiquería mafiosa. Que lo que ve en la corporación no es el instrumento para proteger el ambiente, sino una caja de dinero para ordeñarla. Y entonces ahí la culpa no es que exista una corporación autónoma, la culpa es de un tipo de política en Colombia que permite la captura de las instituciones del Estado de manera mafiosa, para el robo y para el pillaje, etc. Eso ocurre en la mayoría de las corporaciones autónomas. Creo que en la justicia, que es y sobre todo la contenciosa administrativa, yo alguna vez di una conferencia de esto delante de los magistrados. No sé si propició una discusión o no. Pero digamos, el contencioso administrativo fue creado por Napoleón y por el liberalismo para defender los derechos del individuo del Estado. ¿Cierto? Es una visión muy liberal. Por eso se llama contencioso. Cómo contener el poder del Estado respecto a los derechos del individuo. Es una visión muy liberal. Pero eso cambió. Hoy, ¿qué tienes? Hoy tienes que los poderes del Estado no son tan grandes, se han debilitado, y tienes que los poderes económicos son muy superiores a los poderes del Estado. Eso es la globalización. Poderes económicos que no es el del señor de la tienda de la esquina, son las grandes multinacionales del petróleo, del carbón, de los carros, etc. Entonces, ¿cuál papel el del contencioso administrativo hoy?
Entonces, ahí habría un cambio en la justicia. El contencioso administrativo debe proteger al individuo y a la sociedad. Ya no solo al individuo, sino a la sociedad también, de contener los grandes poderes, que ya no son solo estatales, en diversas perspectivas, pero una de ellas, el cuidado del medio ambiente. Y tenemos contencioso administrativo, pero creo que nuestras facultades de derecho y la discusión en el mundo judicial, en el mundo de los abogados, etcétera, no ha sido permeado todavía por la necesidad de una defensa de la sociedad ante el cambio climático. Hay algunas cosas que ya empezaron, pero todavía falta un camino por recorrer, y creo que allí hay un tema fundamental de reformas y sobre todo de pedagogía, de proceso que tiene que vivir la sociedad y fundamentalmente el Poder Judicial en Colombia. Cómo el contencioso administrativo es independiente del Estado, visión original, pero también de los grandes poderes económicos, visión contemporánea. ¿Para qué? Para la defensa de derechos del individuo y de la sociedad, uno de los cuales gozar de un buen medio ambiente, gozar del derecho a la vida. Estamos escuchando hace 16 años o algo así, una promesa de la reforma al Sistema Nacional Ambiental. Digamos, mi experiencia en esto de las reformas de normas anticorrupción y la creencia que es en las normas en donde está la magia para que un país sea o no corrupto. Y no sé cuántas yo ayudé a aprobar incluso, pero desde el 91, incluida la Constitución, por lo menos se han hecho como 10 o 15 esfuerzos. Y todavía los políticos hablan de eso como un recetario, entonces que la declaración de... No, resulta que la corrupción tiene que ver con la estructura económica y social. Y si lo que tienes es una economía de dineros fáciles, la corrupción aumenta. Y si tienes una economía de dineros trabajados, la corrupción disminuye. Porque la sociedad cuida sus recursos. En este tema ambiental también, aunque no digo que no haya que hacer algún tipo de cambios normativos, por ejemplo en la generación de energía eléctrica de bulto sale, porque tenemos una normatividad para grandes generadores de energía eléctrica oligopólicos, y estamos hablando aquí de que cualquier casa pueda generar energía eléctrica. Eso implica cambios normativos, cambios de política crediticia para que se puedan tener los paneles, arancelarios, etcétera, incluso de subsidios al panel para los sectores más pobres de la sociedad colombiana, porque eso, en contrario de ser asistencialismo, como han hecho los gobiernos hasta ahora, es entregarle instrumentos de producción. Cuando tú haces que un joven vaya a la universidad, estás entregando instrumentos de producción. Cuando haces que un niñito tenga una atención de primera infancia profesional, estás entregando instrumentos de producción. Cuando entregas crédito, cuando entregas energía limpia. Pero bueno, me fui un poco del... Porque tu pregunta estaba centrada en el SINA. En el sistema. Entonces, ese sistema que nace de la Constitución y de las leyes que se crearon, hoy está permeado por algo que no se resuelve con las normas y que no lo deja funcionar. La política. Un tipo de política. O sea, lo que has tenido es una sucesión de presidentes, sobre todo desde Pastrana para la fecha, hasta el de hoy, que no tienen ni idea de la necesidad de un equilibrio con la naturaleza y que simplemente ven que es muy fácil llenar las arcas del Estado y de la clase politiquera que les aprueba todo y los mantiene en el gobierno sacando petróleo y exportándolo, punto, como los venezolanos igualíticos. Es fácil abrir una llave, no hay ni siquiera trabajo humano realmente. Una llave que va al tubo y adiós, y eso entran chorros de dólares de dinero fácil. Yo creo que es la misma sensación dentro de un funcionario del Estado cuando llegan esos chorros de dinero por carbón y petróleo que el que le llega al mafioso por cocaína. Y esa política es la que tiene que cambiar. Depende de una ruptura política en Colombia. Nosotros ya no soy el único caso, debe haber más, seguro que hay más, pero digamos, el caso del alcalde de Bogotá Humana fue poner prioridad en el medio ambiente. Y nos llovieron truenos y centellas. No fue por eso, no fue ni siquiera porque invertimos más en la educación o que hicimos un sistema para la atención al primero. No, fue porque nos decidimos con las leyes existentes, todas, y la Constitución, cambiar el sistema de aseo por uno de reciclaje.
Que los recicladores eran 14.000 que no tenían mayores condiciones económicas y los que estaban antes eran 4 poderosísimos. Pues ahí se provoca el conflicto político, pero la gracia era que el reciclaje es más avanzado que lo que teníamos y de lo que tenemos hoy. O vas al ordenamiento territorial, entonces a los constructores se les permite construir en donde se va a inundar, sabiendo que el cambio climático va a ampliar las zonas de inundación. Pues la política, ¿qué te dice? Si tú eres consciente de eso, haces que unas normas impidan eso. Entonces que estás atacando la iniciativa privada, no sé qué, el libre mercado. No, estamos defendiendo la vida. Es que el mercado no está por encima de la vida. El mercado se puede hacer en otras partes donde no se cuestione el principio de la vida, pero llevar a las gentes a vivir junto al río Bogotá, con el humedal no sé qué, con el río Tunjuelo, en toda la esquina donde se cruzan los dos ríos, y decir que ahí no hay riesgo. Y entonces grandes capitales haciendo edificios para que gente que no es rica va a vivir ahí, y entonces dentro de 10 años, el primer aguacero terrible, tienen el agua a 1 metro de altura en todo el barrio. Entonces, digamos, ahí hay un cambio de política y tiene que haber una madurez de la sociedad en términos de escoger qué política quiere. ¿Quieren que usen el agua en el fracking? Pues vote Duque, vote Vargas Lleras, pero sepa que esa es la consecuencia y que vas a tener un problema ambiental creciente en su vida y en la de los hijos, porque el agua se va contaminada después de que se usa en el petróleo y en el carbón. ¿No quieres eso? Vota por quien está proponiendo otra alternativa. Pero esa madurez tiene que tenerla la sociedad. Si la sociedad vota es en su celular por el engaño del momento, ¿no? Que es que Petro es satánico, y ya se creyó el cuento igual, votó por Duque, pues se tiró el agua de Colombia. Así de simple, así como en una elección bogotana, pues si votaste por el señor que defendía a los transmilenios en contra del metro, pues ¿qué vas a obtener? Pues que se tiraron el metro. Si vuelves y votas por los mismos partidos que apoyan al señor que decidió tirarse el metro, ¿qué vas a obtener? Porque tampoco vas a tener el metro más adelante. Entonces, digamos, el voto tiene una capacidad de decidir los destinos de un país o de un territorio. Pareciera que la única salida es el fracking. Si hay quien lo dice, que no hay suficiente respaldo científico. Eso siempre dicen, yo me acuerdo, eso desde que era pelado y entré al Congreso, cuando hay un debate siempre dicen, es que no hay el glifosato, ¿cierto? Siempre fue la argumentación, es que todavía las investigaciones no han demostrado que sea nocivo a la salud. Señores, en el mundo civilizado existe una cosa que se llama el principio de precaución. Cuando tú no tienes la certeza, y vamos a conceder que no haya certeza, entonces no sabes realmente si el glifosato arrojado desde la avioneta en temperaturas altas, indistintamente en un territorio, produce o no un efecto dañino. Si no sabes, ¿qué utilizas? El principio de precaución. No, entonces no se usa. En el fracking, ¿qué es lo que han dicho los países? El método de descontaminación de aguas contaminadas por fracking es tan caro que no es rentable para una empresa petrolera hacerlo. Y entonces lo que hacen son grandes bolsones de agua, como en Texas. Y llega el huracán, ¿cierto? ¿Cómo fue el último? Uno que entró por ahí, el último, y acabó, mezcló el agua contaminada con las aguas que había en la región y con el mar. Y entonces, es que no podíamos prever que iba a haber un huracán. El principio de precaución te dice que si tienes unas aguas contaminadas en masa, que embolsas en unas cosas de plomo y de plásticos, intentando que no se conecten con la demás agua, pero cualquier cosa puede pasar, ¿cierto? Incluido el deterioro de los elementos aislantes. Hermano, el principio de precaución para un gobernante es que primero está la vida de la gente, no el negocio. Digamos, la pregunta podría ser, ¿qué lugar ocupan los océanos en el programa de usted? Primero que el cambio climático, que antes no se hablaba de eso, ni se sabía, te produce que la primera pérdida de vida en masa es en el océano, ¿cierto? Por la acidez mayor que cobran las aguas y la muerte de los corales, que eso ya es hoy. Y entonces en cuestión de décadas la población marina de especies disminuye drásticamente. Y vas a ver un conflicto entre pesca masiva
y peces cada vez mayor. O sea, ese tipo de actividad va hacia la ruina. Es una especie de extractivismo, como el que tumba un árbol en una selva y lo saca para venderlo, que también es un extractivismo, no solamente es el petróleo, la minería, estas son actividades extractivistas. Exactamente, depende de la velocidad de resiliencia de la Sí, naturaleza. que tú solo puedes cambiar por actividades productivas, pero cuando hablas de actividades productivas, entonces respecto a la madera tienes que hablar de cultivar bosques, ¿cierto? Y ahí hay otras discusiones, pero si no cultivas bosques eres un extractivista. Y si hablas de peces, tienes que cultivar peces, que es tenerlos en, bueno, la piscicultura que llaman. Es una actividad inventada, digamos, con éxitos en Perú, en Ecuador, que nosotros podríamos desarrollar mucho más, y que nos lleva a no ser extractivistas frente al océano, sin perder la condición de gente que puede consumir peces, etcétera, pero en otra lógica, mucho más sostenible, que es crear cultivos, entre comillas, de peces. Las experiencias que nos metían como de demostrarnos. Pero por especies, ¿no? Porque a nosotros, digamos, lo que da el camarón, la tilapia o mojarras, en el caso de nuestros entornos no ha sido negativo. Porque son aguas encerradas. Sí, hay diversas, digamos, cada cosa de esas tiene su propia ciencia y ya no somos nosotros que debemos profundizar en eso, porque para eso hay que generar saberes en las universidades y vincularla a la producción. Pero sabemos que hay producciones pesqueras y de crustáceos que han sido exitosas y son exitosas en este momento. Colombia se enfrenta al problema del lavado de dólares, que le abarata completamente las importaciones y le vuelve irrentable muchas de sus posibilidades productivas. Pero es un tema de política pública que se puede solucionar. Sabemos que los ecuatorianos y los peruanos, no muy lejos de nosotros, han tenido éxitos. Ahora, lo cierto es que el océano no lo podemos ver ya como una despensa alimentaria. Eso se acabó. Y tenemos que verlo como una reserva para tratar de salvar la vida que había allí, o que hay allí todavía. Que hay algo que tenemos que hacer respecto a los corales, pero que no depende más que de detener el mecanismo, el cronómetro del cambio climático en todo el globo, y que significa cambiar formas de consumo culturales y productivas y tecnológicas que se han construido alrededor del carbón y el petróleo, y eso es unos tiempos que cada vez se aceleran más. Y aunque ya hay unos caminos y sabemos cosas de cómo hacer parte de este esfuerzo, pues hay mucho por descubrir aún. Incluso el tema político, ¿no? Porque en el tema del cambio climático, usted lo que empieza a observar, y por eso yo llamaría la atención de que pensáramos la política internacional es con este filtro. Usted lo que empieza a ver es el crecimiento de una barbarie política, ¿cierto? Porque los flujos migratorios que trae como consecuencia, cada vez más grandes, te lleva en las sociedades ricas a una derechización casi fascista. El Trump por un lado, los muros, la política agresiva en el Mediterráneo, ahí donde nació la palabra democracia, en Grecia, ahí hay una inmensa fosa común hoy, paradójicamente. Ahí de donde nosotros todos somos hijos de esa filosofía y construimos nuestras repúblicas en América Latina, allá donde nació esa palabra democracia, en el Mediterráneo, hay la fosa común más grande del planeta, de gente ahogada tratando de cruzar, con una política terrible en el lado europeo y con un desespero en el otro lado que lleva al fratricidio, unas guerras terribles que ya quisieran trasladar hacia América Latina, ¿no? Que son las guerras del petróleo, que son las bandas armadas, los colapsos de los estados, las sociedades nómadas. En Éxodo, como decía el Papa Francisco, que yo lo aprendí de él y después lo vi, las mafias creciendo dentro del Éxodo. Mire lo que pasa con los venezolanos en Colombia. Mafias creciendo dentro de ese éxodo de venezolanos y venezolanas. Entonces, digamos, sí hay una construcción cada vez más bárbara que nos va acercando hacia 1933. Pero también uno empieza a percibir el balbuceo en la humanidad de que no, ese no es el mundo. Es que hay que construir una alternativa. Y son las juventudes y los niños los que están más al frente de esto. Y los pueblos que ya saben que el agua empezó a subirles en sus islas, ya saben que ya su país va a desaparecer. Y entonces se ponen en las vanguardias
que ojalá, el mundo no lo sabremos bien, pero eso generará unos instrumentos políticos muy democráticos, muy vitales, que va a cambiar también el panorama político. Entonces, esa es la frontera hoy. Tu posición respecto al cambio climático, como ciudadano, como persona, o como funcionario, como dirigente en una sociedad, va a definir en una u otra opción ni más ni menos que la vida o la muerte de la especie humana. Y esa es la importancia del tema. ¿Cómo es un Estado? Piensa en la expansión humana, piensa en el tema demográfico, pero la Tierra parecida ya no está en condiciones de alimentarse. Sí, la proximidad de los 10.000 millones del que habla un bestseller, pero yo creo, a mí eso me preocupa menos, ¿sabes? Me preocupa menos porque, digamos, la especie tiene un mecanismo autorregulatorio. Y entonces ya ves muchísima gente que hace su apuesta vital. Pero solo vamos a tener un hijo, la pareja, ¿no? Un hijo. No era así, incluso en mis tiempos, eso no estaba, incluso yo no fui practicante de eso, pero uno lo observa, ya hay un cambio de conducta, que a veces, claro, a uno le cuesta trabajo, pero si el niño, la niña era lo más vital y ahora reducimos el nacimiento porque se autorregula la pareja en general, entonces ya ves cómo envejecen en Europa, cómo disminuye la población europea y cómo, a pesar de que otros pueblos van atrás en ese ciclo demográfico, todos van en el mismo camino. Porque ¿qué pasa si detenemos el crecimiento demográfico, que es para donde vamos? Incluso en algunas zonas con decrecimiento de la población, que en promedio todos nos volvemos más viejos, ¿cierto? En edad, en promedio. Es un mundo que va a ser cada vez de más viejos. Pero esa perspectiva te apunta a un tipo de sociedad y de humanidad diferente, digamos, porque esa sociedad, si quiere equilibrarse con su planeta, tiene que ser más sabia, sapiens, más sabia, tiene que ser más vieja, en promedio, y tiene que ser más frugal. O sea, su criterio de riqueza no puede centrarse en tener cosas, sino en experimentar, en sentir cosas. Más o menos va marcando los tiempos contemporáneos de mucha gente que está empezando a sentir eso como sus prioridades personales de vida. Y esa sociedad más vieja, más sabia y más frugal, pues es una nueva sociedad, es una nueva humanidad que nosotros no vivimos y quizás no la vemos ya en tránsito, pero que puede ser mucho mejor desde el punto de vista del sapiens para el planeta e incluso para el desarrollo de las artes, las culturas, los saberes, la construcción de experiencias intensas, etcétera, la diversidad misma, porque la experiencia es clave en la diversidad y no en el mundo homogéneo. Y cuando hablas de diversidad y no el homogéneo, estás hablando de política. Entonces no es una política para homogeneizar gentes, es una política para generar la diversidad en las gentes. Estás hablando más de democracia que de totalitarismos, etcétera. Pues uno podría especular, pero es una sociedad más por sabia y por frugal, muchísimo más productiva, incluso solucionando problemas de pobreza, etcétera, esenciales. Y quizás en una abundancia de cosas que hoy no tenemos: arte, cultura, experiencias, información, energía, pero energía de otro tipo, ¿cierto? Que hoy nos la da el sol y tenemos que sacarla del sol. Nosotros somos un pedazo del sol. Los indígenas no estaban equivocados, fíjate, en Sogamoso lo dije en un discurso. Esos indígenas que en Sogamoso hicieron allí el templo del sol, en una de las áreas que más recibe sol de Colombia, en los Andes, ¿no? Y esos indígenas que sabían pues que nosotros somos un pedazo del sol. Y en eso tenemos que digamos ser respetuosos. Somos un pedazo del sol, pedazos del sol.